del auto todavía tiene razón de ser que estén esos medio resúmenes aquí, porque el auto no tiene una parte de resumen. En la sentencia ya los tiene, entonces ni siquiera sería necesario, pero la mayoría otra vez le hacen un resumen del resumen dentro del considerando. Entonces, más o menos siguen esa estructura. Y entonces ya luego diría, en el presente caso, al analizar los medios de prueba, con el documento tal quedó probada tal cosa, con la declaración de las partes del señor fulano de tal, al contestar a la posición número tal, dijo tal otra cosa, el testigo fulanito de tal, cuando contestó la pregunta número tal, dijo tal otra cosa. De conformidad con todos estos medios de prueba, queda establecido que en el presente caso no hubo una declaración de voluntad en cuanto al negocio jurídico, y siendo eso uno de los requisitos esenciales, el negocio jurídico atacado es efectivamente nulo, porque la demanda debe ser declarada con lugar, y eso sería considerado. Entonces ya luego se acostumbra incluir además otra de las cosas, de conformidad con el artículo tal del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez a la sentencia que termina el proceso debe condenar al vencido al pago de las costas. En el presente caso resulta vencida la parte demandada, pero es procedente condenar al pago de las costas. Y luego los artículos y la parte resolutiva diría: resolver declara, puede ser que hubo excepciones perentorias, en este caso que vamos a declarar con lugar la demanda, sin lugar las excepciones perentorias de A, B y C. 2, con lugar la demanda, un juicio ordinario de daño de nulidad, de nulidad de negocio jurídico, como voy a popular en contra de vengar. 3, en consecuencia, nulo el negocio jurídico contenido en la escritura pública número tal. 4, se ordena cancelar la inscripción de dominio número tal de la finca tal. Notifíquese. Lo de costo, 5, se condena la parte demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Notifíquese y se acabó. ¿Hay más? ¿Sí? Las excepciones perentorias se tienen que resolver antes de, digamos, si contesta la demanda en sentido negativo y presenta las excepciones perentorias, ¿qué tiene que resolver primero? Debería resolver primero las excepciones perentorias. O sea, vayamos más atrás. Cuando usted presenta su memorial de contestación de demanda con excepciones perentorias, cuando presenta sus argumentos en los hechos, debería plantear primero los argumentos de la contestación de la demanda, porque no pueden existir excepciones perentorias aisladas. Hay excepciones perentorias porque las está incluyendo en el memorial de contestación de demanda. Entonces, primero sus argumentos de la contestación de demanda, luego por separado los de cada una de sus excepciones perentorias. En la petición, en su mismo memorial, es al revés. Primero pide que le declaren con lugar la excepción perentoria de tal cosa, su consecuencia, la excepción perentoria de tal otra cosa, su consecuencia, y luego que se declare sin lugar la demanda. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando usted plantea excepciones perentorias, el trasfondo que hay aquí es: este actor tiene razón, él tendría derecho a esto que está pidiendo. Eso es como el primer escalón. Y luego el siguiente es: pero en este caso no se le puede otorgar por esta circunstancia que es el fundamento de su excepción perentoria, porque yo ya pagué y entonces estoy planteando una excepción perentoria de pago, por ejemplo. Entonces, en muchos casos, cuando hay planteamiento de excepciones perentorias, la razón para declarar sin lugar la demanda es que están declarando con lugar la excepción perentoria. Entonces, por eso es que el juez, en su petición usted pide primero lo relativo a las excepciones perentorias, luego que declaren sin lugar la demanda, y el juez en su sentencia en ese orden debería resolver primero lo relativo a las excepciones perentorias y luego con lugar o sin lugar la demanda. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? Las excepciones perentorias siempre las pasan en la sentencia, ¿no? Sí. ¿En qué momento se indica cuánto es de las costas procesales? ¿Tiene que indicar la sentencia o...? No, en la sentencia lo único que hace el juez es condenar al pago de las costas. Ya después viene un procedimiento de liquidación de costas que se hace por el procedimiento de los incidentes. De hecho, más adelante en el curso vamos a ver algún ejemplo de cómo calcular las costas y cómo se hace eso, pero básicamente la idea aquí es, supongamos que en el ejemplo que hicimos se está declarando con lugar la demanda y yo soy el demandante, entonces usted es la demandada, la condenaron a usted a pagar las costas. Es lo único que dice la sentencia: se condena al demandado al pago de las costas procesales, no dice más. Entonces, a mí, yo que soy el demandante,
demandante no entré al proceso, no planteé mi demanda para ver si lograba unas cosas. En el ejemplo que le presenté mi demanda para que declararan la nulidad de ese negocio jurídico y cancelaran esas instituciones de dominio. Entonces eso debería ser lo primero que ocupe mi atención. Voy a tener que ver que me dé mi despacho para llevarlo al registro de la propiedad y etc. Y una vez que haya solucionado todos esos temas, entonces presento un proyecto de liquidación de costos, un memorial en donde digo, señor juez, a la señora tal la condenaron al pago de las costas procesales. Entonces luego a presentar el siguiente proyecto de liquidación de costos. Y entonces ya, que lo vamos a ver, como le digo, con detalle más adelante, pero digamos, según lo que dice el arancel, este es un juicio de nulidad, y entonces es un juicio de nulidad de valor indeterminado, y establece la ley, pero los juicios de valor indeterminado, de tanto a tanto según la importancia del asunto. Entonces yo digo, por regresión cobro tanto, por tanto, la demanda tanto, por tantos memoriales tanto, lo escrito. Entonces eso suma 50,000 quetzales, y ese es mi proyecto de liquidación de costos. Como es incidente, le dan audiencia a usted por 2 días y usted dice, mire, ya no puede decir que no quiere pagar costas porque el juez ya la condenó y supuestamente la sentencia para esos entonces ya va a estar firme. Entonces, usted dirá, por ejemplo, mire, el rango por asuntos de valor indeterminado era hasta 15,000 quetzales, era hasta 15,000 quetzales, ya se está cobrando el máximo. En realidad debería cobrar solo 10,000. Entonces, como por dirección va a cobrar solo 10,000, entonces por procuración son solo 5,000. Y así va usted disputando cada uno de los rubros con los que no esté de acuerdo. Finalmente el juez dirá, pues este rubro sí, este no, este le doy todo lo que me pidieron, este lo rebajo. Y en total, de los 50,000 que había pedido yo, la liquidación de costas asciende a 45,000 quetzales, por ejemplo. Y entonces ya sobre esa base, una vez que esté firme ese auto, yo ya puedo ejecutar esas cosas. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, terminamos esta presentación. ¿Se me hace el favor de prender la luz? Gracias. ¿Les había ofrecido algún momento por si tenían dudas de las sesiones previas? Yo tengo dudas entre la diferencia entre caducidad y prescripción. A ver, ¿algo específico o no? Pues lo que tengo aquí es que la caducidad pues es caduca la acción y prescribe la obligación. ¿Qué ibas a decir? Que no tengo muy claras que esas dos excepciones no estoy muy segura de lo que sé. Solo que si es todo, sí es un tema medio largo. Entonces, si quieres, salgamos primero a las otras dudas y después explico eso con la amplitud que el resto del tiempo nos permite. ¿Alguien tiene otra duda? ¿O vemos esto de mi compañera? Yo sí tengo una duda respectiva a la competencia. El artículo 2-2000, el decreto, el acuerdo 2-2006 es el en el que nos tenemos que basar, ¿va? O sea, ¿Sí? Y los anteriores ya no están vigentes, porque el 43-97 mismo. Lo que pasa es que depende para qué. Pero en líneas generales, su determinación de hasta cuándo conocen los jueces de primera instancia, hasta cuándo conocen los de paz, está. Lo que pasa es que, vamos a ver, que me falla con los números, pero creo que el que quedó. ¿Usted tiene el acuerdo ahí? El 2-2006. Sí. Yo creo que al final de cuentas el que quedó fue el 37. Vamos a ver. ¿Sí? Vaya, vamos a ver. Exacto. Lo que pasa es que aquí ya tiene incorporada la reforma, pero el que quedó es el 37-2006. Lo que pasa es que en el 2-2006 estaban estableciendo el límite, digamos aquí en la ciudad capital, en 60,000 quetzales, en primera instancia y paz. Luego hubo otros 2 acuerdos, que no me pregunte el número, no recuerdo, pero otros 2 acuerdos en los que cuando ya iba a entrar en vigencia ese 2006, la Corte Suprema de Justicia dijo, se prorroga la entrada en vigencia del 2006 para tal fecha y luego otra vez, y luego al final de cuentas decidieron ya no 60,000 sino 50,000
50.000 y entonces emitieron el 37/2006, que es el que establece al final de cuentas el límite entre primera instancia y paz. Ahora, el 2/2006 sí tiene un artículo, que será el 2, 3 o 4, alguna cosa por el estilo, que establece que por el procedimiento del juicio de ínfima cuantía se siguen aquellos asuntos que no pasan de 10.000 quetzales. Esa parte sí ya no la modificaron después, entonces esa parte del 2/2006 sigue empleando. Pero al final de cuentas, que me olvide usted lo que a usted le interesa, el límite de lo que pueden conocer los jueces de paz en la ciudad capital es 50.000 quetzales. Luego creo que son 25 y 15 los otros dos según el municipio del que estamos hablando. Y eso me debe decir el 37 y el 37. También usted había dicho que había algo específico con propiedad industrial referente a la competencia. No hablé de la competencia, sino hablé de la vía procesal. La ley de propiedad industrial establece que las acciones que estén reguladas por esa ley se dirimen por la vía del juicio oral. Pero a ustedes en este semestre todavía no les interesa. Igual la ley de derecho de autor y derechos conexos establece que las acciones que se inicien para proteger los derechos establecidos en esa ley igual se dirimen por la vía del juicio oral. La competencia sería igual de los jueces de primera instancia civil, no hay jueces específicos para esas materias. ¿Sí? A mí me sigue creando duda, no entiendo la diferencia entre la falta de cumplimiento de condición de la obligación y falta de cumplimiento del derecho. Usted que ahorita le voy a responder. Esto tenía apuntado en las prestaciones de fondo cuando se piden las costas. No me queda claro, o sea, yo tengo que hacer una excepción de previa incompetencia, pero no entiendo, o sea, cómo saber cuándo tengo que pedirlo y cuándo no. ¿Cuándo tiene que pedir qué, perdón? Las costas, Siempre. en todas las excepciones. Todas, aunque sea de arraigo, no importa. Porque las excepciones siempre se tramitan, independientemente de cuál sea, las excepciones previas siempre se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Y el artículo 576 del Código Procesal Civil y Mercantil es bien curioso en cuanto a la regulación que tiene de las costas, porque dice, vayamos primero al 573. En la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita, el juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita debe condenar a la parte vencida al reembolso de las cosas a favor de la otra parte. Punto. Tiene que haber una condena en costas. Pero en el 576 todavía es más fuerte la indicación que se le hace al juez, porque dice, en los incidentes las costas se impondrán al vencido en ellos, aunque no se solicite. Entonces, pues, con base en esta norma, usted perfectamente podría decir, pues sí, no lo pido, y de todos modos el juez está obligado, pero la técnica procesal es siempre pedir. Entonces, si quieren, ordenémoslos, porque las dos dudas que tengo ahorita son cosas medio largas. Entonces, salgamos primero de lo que me preguntaron primero, que fue la diferencia entre caducidad y prescripción, y luego les respondo la otra. A ver. Sobre la excepción de arraigo, no me quedó, o sea, tan clara cómo hacerla, tal vez porque no vimos un ejemplo o lo vimos. No se la voy a poner, o sea, esa no sirve para. Veamos pues. Apágueme la luz, por favor. Entre caducidad y prescripción dijimos que existen un montón de diferencias. Y dijimos que cuando uno está en teoría del proceso, normalmente para más o menos entender la diferencia, para más o menos distinguir entre caducidad y prescripción, uno dice caduca la acción y prescribe el derecho. Dijimos que esa es una expresión errónea, sobre todo en el tema de caducidad no tanto, pero sí en el tema de prescripción, porque lo que prescribe no es un derecho, sino es una obligación. En el tema de caducidad, lo que ocurre es que la caducidad es la extinción, entendida en términos generales, la caducidad es la extinción de un derecho procesal por el transcurso del tiempo. Entonces,
la posibilidad de proponer pruebas se extingue una vez que ha vencido el periodo de prueba. Eso es un caso de caducidad. La posibilidad de apelar la sentencia se extingue una vez que pasaron los 3 días. Eso es un caso de caducidad. Pero nada de eso me fundamenta una excepción previa de caducidad, sino únicamente cuando se me extingue la posibilidad de demandar. Cuando la ley me establece, para plantear esta demanda usted tiene 6 meses, o tiene 1 año, o tiene 5 años, y se me pasa ese tiempo sin que yo haya demandado. Entonces, pues al final de cuentas más o menos resulta ser cierto eso de que caduca la acción. Pero eso no me termina de diferenciar las cuestiones, porque existen presupuestos que yo debo verificar en cuanto a caducidad o en cuanto a prescripción, que en realidad van a ser lo importante más allá de decir que caduca la acción o que prescribe el derecho. Y existen consecuencias de si se trata de caducidad o se trata de prescripción, que es al final de cuentas lo que yo debería tener presente. Entonces dijimos que existen un montón de diferencias entre esas dos, que fue cuando vimos esta presentación de acá. La caducidad extingue derechos procesales. ¿Qué derechos procesales? En el caso de la excepción previa de caducidad, específicamente el derecho a demandar. La prescripción extingue obligaciones de carácter sustantivo. Entonces, obligaciones de carácter sustantivo: usted es arrendante y yo arrendatario, yo estoy obligado a pagarle la renta. Si pasa un determinado periodo de tiempo, se extingue esa obligación, yo ya no tengo que pagarle la renta a usted. Usted es abogada, como abogada me lleva la tramitación de un juicio, yo estoy obligado a pagarle honorarios. Si pasa un cierto periodo de tiempo y usted no me cobra esos honorarios, ya no tengo yo obligación de pagar, y así con todas las obligaciones civiles. Luego dice que la caducidad no presupone la existencia de una relación entre acreedor y deudor. Ojo, dice no presupone, no quiere decir que no pueda existir. Lo que pasa es que no es necesario. O sea, usted podría tener un caso de caducidad si hay relación entre acreedor y deudor, pero también podría tener un caso de caducidad si no hay de existencia de esa relación entre acreedor y deudor. En el caso de la prescripción, sí, presupone la existencia de una relación entre acreedor y deudor. Existe una obligación civil, que es lo que se extingue. Es obligación de pago de rentas, o es obligación de pago de honorarios, o es obligación de pagar daños y perjuicios. Son obligaciones civiles, ¿sí? Ahora hablando de prescripción y caducidad, usted dijo que cuando existe un derecho y hay una obligación, siempre nos vamos con la obligación. ¿Podría poner un ejemplo de un supuesto donde existan los dos, esté el derecho y la obligación? Cuando hay obligación, siempre. No, o sea... ¿Quién habló algo del outsourcing? No, salud. Estamos en clase de procesal civil, si quieren platicar de la mercantil, pueden platicar afuera con mucho gusto. No, cuando hay una obligación civil, siempre hay una obligación y hay un derecho. Digamos, los mismos ejemplos que tengo allá con su compañera. Usted es mi arrendante, yo soy su arrendatario. Yo tengo la obligación de pagarle las rentas a usted, y como correlativa a esa obligación, usted tiene el derecho de percibir el pago de la renta. Y así con cualquier cosa. Siempre que hay una relación entre acreedor y deudor, uno tiene un derecho y otro tiene una obligación. En este caso siempre hay de las dos. Entonces, pero ahí me está mezclando usted la duda de su otra compañera. Me imagino que es por la falta de cumplimiento. Entonces, ¿de qué me está hablando? Cuando dijo que a veces tenemos obligación y derecho, y siempre... Es que eso lo mencioné en ese caso. Les decía yo, cuando hay una obligación, siempre hay un derecho. Pero cuando es así, si la obligación está sujeta a una condición, por ejemplo, digamos, usted es mi arrendante, yo soy su arrendatario, pero celebramos un contrato de arrendamiento por X periodo de tiempo, pero sujetamos la obligación de pago de las rentas a la condición de que usted reparara el techo de la casa. Entonces, una vez que usted repare el techo de la casa, yo estoy obligado a empezar a pagarle las rentas. Entonces, si usted me quiere cobrar las rentas y no me ha reparado el techo de la casa, entonces no se ha cumplido esa condición que la habilitaba a usted a cobrarme las rentas. Entonces, ¿qué hay ahí? Yo tengo una obligación, o voy a tener una obligación una vez que usted repare el techo. Y una vez que usted repare el techo, usted va a tener un derecho. Entonces, mi obligación será pagar las rentas, su derecho será percibir el pago
pago de esa renta. Entonces, si estuviéramos en esas otras excepciones, ¿qué planteo yo? Una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación o una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho. Entonces, yo en ese caso planteo una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeta la obligación. Derecho siempre va a haber, pero en ese caso que también hay obligación, planteo la falta de cumplimiento de la obligación. ¿En qué caso se podría plantear La del derecho, cuando no hay una relación entre acreedor y deudor. Usted tiene el derecho a divorciarse si su esposo abandona el lugar conyugal por más de un año. Resulta que lo abandonó, pero hace 8 meses. Entonces, eso es una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto el derecho que se valera y no hay obligación. Entonces, sigamos con esto. ¿Qué más? Si digamos en el contrato se especifica que para que yo le cobre la renta atrasada, o sea, o para que lo pueda sacar, tiene que dejar de pagarme 3 meses. Ajá. Eso, y si no han transcurrido esos 3 meses y yo lo demando, ¿ahí cabría esa excepción? Sí. Pero sería una falta de cumplimiento de la condición a que está sujeto, en ese caso sí, el derecho. Porque la ley, o en este caso el contrato, dice, pasado tanto tiempo, si no le ha pagado la renta, usted puede demandar la ejecución. Bueno, entonces, que ojo que hablando de una misma relación de arrendamiento, son dos supuestos distintos. Lo que estaba hablando yo con su compañera era el pago de la renta, entonces ahí si hablamos de obligación, estoy hablando con usted la posibilidad de que usted demande la desocupación, entonces ahí hablamos de derecho. Entonces, relación entre acreedor y deudor en el caso de la prescripción. La caducidad afecta negativamente al titular del derecho y la prescripción afecta beneficiosamente al obligado. Es lo que les ponía el ejemplo de una balanza. Si quiero que se incline para este lado, puedo poner más peso acá o puedo quitar peso de acá. Al final de cuentas es lo mismo, pero directamente lo que ocurre es que la caducidad afecta un polo de la relación y la prescripción afecta al otro polo de la relación. De todos modos, en cualquiera de los dos casos, sale feliz el demandado y sale triste el demandante, pues, pero afecta directamente polos distintos de la relación. La caducidad es una institución de carácter procesal, la prescripción es una institución de carácter sustantivo. Entonces, todas son importantes, pero esenciales para el momento que usted está decidiendo qué excepción va a plantear. Esta es esencial, ver si hay una relación entre acreedor y deudor o no. Luego, la caducidad afecta a la relación material procesal porque es una institución de carácter procesal y la prescripción afecta a la relación material porque es una institución de carácter sustantivo. Luego, la caducidad no puede interrumpirse, la prescripción sí. La caducidad no puede suspenderse, la prescripción sí. La caducidad no puede realizarse extraprocesalmente, la prescripción sí. La caducidad no tiene consideración de carácter procesal y la prescripción sí puede. Esta es importantísima también para el planteamiento de las excepciones. Para evitar que se consume la caducidad, basta con presentar la demanda si el juez la admite y la decisión no es revocada ni se declara con lugar alguna excepción previa. Entonces, si yo tengo un plazo de caducidad, con que yo presente mi demanda antes de que el plazo vence, se acabó, ya estoy tranquilo, no tengo que ver que se ejecute una medida precautoria, no tengo que ver que se notifique la demanda, no importa. Visto desde otro punto de vista, siempre es un plazo de caducidad. Si yo presento providencias precautorias antes de la demanda y se ejecutan esas providencias precautorias, eso no importa, el plazo sigue corriendo, porque es plazo de caducidad. Con la prescripción, para evitar que se consume, no basta presentar la demanda, sino que es necesaria su notificación al demandado o la ejecución de alguna medida precautoria. Yo presento mi demanda antes de que vence el plazo de prescripción, pero la notifican hasta después o ejecutan medidas precautorias hasta después, de todos modos, por la prescripción. Visto también desde el otro punto de vista, si yo antes de la demanda pido providencias precautorias y logro que las ejecuten, eso interrumpe la prescripción. Entonces ya si presento mi demanda dentro de los 15 días, no importa, ya la prescripción está interrumpida. La caducidad solo puede plantearse como excepción, la prescripción también como acción. La única forma de evitar el derecho en el caso de la caducidad, que es el derecho de demandar, es ejercitándolo. En la prescripción también mediante actos distintos. Entonces, ¿qué manda? ¿Me puede recordar el ejemplo que usted ponía para ejecutar como acción la prescripción? Cualquier caso en el que exista
una obligación. Vamos a ver, usted contrata a una constructora para que le construya un edificio y entonces le tiene que pagar a usted, no una constructora, no, un ingeniero. Bueno, digamos, vámonos por un ingeniero porque de ahí se me hace el plazo, son 2 años. Usted contrata a un ingeniero para que le construya un edificio y le tiene que pagar 1 millón de quetzales de honorarios para construirle el edificio. Por la razón que sea, usted no le paga sus honorarios al ingeniero, el ingeniero no se los cobra y pasan 2 años en esa situación. El pago de honorarios profesionales tiene un plazo de prescripción de 2 años. Entonces pasan los 2 años y usted no le ha pagado y él no le ha cobrado, no ha habido alguna causal interrumpida de la prescripción, no se le ha notificado una demanda, nada. Y usted ya quiere estar tranquilo, usted sabe que tiene esa obligación, pero ya quiere estar tranquilo de que no lo van a demandar después por el pago de esa deuda. Entonces usted es el deudor, usted como deudor puede demandar al ingeniero, que en este caso es el acreedor, para que se declare la prescripción. Su única pretensión es que el juez declare prescrita esa obligación. Entonces, sí. Solo porque tengo una pregunta. En la hoja de diferencias que me dio sobre caducidad y prescripción, dice que la caducidad no puede interrumpirse. ¿Qué artículo está eso? Pues es al revés, es porque no hay un artículo que diga que se puede interrumpir. En cambio, la prescripción sí dice, la prescripción se interrumpe en estos casos, en la caducidad no tiene un artículo así. Lo mismo cuando dice que no puede suspenderse o que no puede renunciarse extrajudicialmente. No es porque hay un artículo que lo diga expresamente, sino porque no hay un artículo que lo permita. ¿Sí? Pero la prescripción plantea una providencia precautoria o una demanda, lo puedo hacer hasta que termine, o sea, hasta que llegue a ese plazo. A ver, ¿cómo dice? O sea, hasta que por ejemplo, en este caso, hasta que terminen los 2 años, hasta que efectivamente terminen los 2 años, yo puedo promover ya hacer una demanda o promover las providencias precautorias. No. Mire, pues, es que ahí estamos mezclando dos cosas. Yo soy deudor, usted es acreedor, ¿sí? Y la obligación está sujeta a un plazo de prescripción. Yo le choqué su carro a usted, eso tiene un plazo de prescripción de 1 año. Entonces, vea, ahí me revolvió usted qué es lo que tiene que ver usted como afectada y qué es lo que tengo que ver yo como posible demandado. Usted como afectada, como acreedora de esa obligación, tiene que ver que antes de que transcurra ese año, o esté notificada una demanda, o esté ejecutada una medida precautoria. No importa cuándo plantee la demanda. La demanda, supongamos que el hecho fue hoy, la demanda la podría plantear mañana. Pero si nunca se notifica y nunca se ejecuta una medida precautoria, el plazo sigue corriendo y de todo modo puede operar la prescripción. Entonces, yo como demandado, para efectos de ver si puedo o no plantear la prescripción, tengo que ver, el hecho ocurrió hoy, el plazo de 1 año empezó a contar mañana, que es 18 de octubre, vence el 17 de octubre del próximo año. Si para el 17 de octubre no ha pasado nada, amanecemos el 18 de octubre sin que exista una notificación de demanda o una medida precautoria ejecutada, yo como demandado puedo plantear una excepción previa de prescripción. La otra cuestión es lo que hablaba aquí con su compañero. Mismo caso, pero usted no me ha demandado. Como usted no me ha demandado, yo quiero tener la certeza de que no me va a poder demandar después. Entonces, los mismos tiempos, el hecho ocurrió hoy, que es 17 de octubre, el 18 de octubre del próximo año, yo ya podría plantear una demanda en contra de usted. No para reclamarle daños y perjuicios, porque lo que estamos diciendo es que yo fui el que se los causó a usted. Es una demanda para que se declare prescrita esa obligación que yo tengo para con usted. Entonces, señorita que preguntó lo de la caducidad y la prescripción, vemos que son un montón de diferencias. Todas son importantes, pero para decidir cuál de las dos planteo, hay dos que son esenciales. Bueno, antes de ver las diferencias, hay algo más importante todavía que tengo que ver yo para decidir cuál de las dos planteo, y es si la ley le pone un nombre. Si la ley dice caduca, es caducidad; si la ley dice prescribe, es prescripción. Ahí nos olvidamos de la naturaleza, porque muchas veces la ley tiene cruzados los términos. Entonces dice, prescribe la acción de tal cosa en tanto tiempo. Eso
técnicamente está malo, pero así lo establece la ley, entonces seguimos lo que dice la ley y planteamos prescripción. Y cuando solo dice excepción, es caducidad. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, si la ley dice prescripción, es prescripción, nos olvidamos de todo lo demás, de todo esto, no le sirve para nada. Si la ley dice prescripción, es prescripción, si la ley dice caducidad, es caducidad. Si la ley no dice, entonces ya usted va a tener que hacer un análisis atendiendo a la naturaleza de la situación. Entonces ahí tienen que ver dos cosas fundamentales. Primero, ¿qué es lo que se estaría extinguiendo como resultado del transcurso del tiempo? Si es la posibilidad de demandar o es una obligación. Y segundo, si hay una relación entre acreedor y deudor o no. Si no hay una relación entre acreedor y deudor, no puede ser prescripción. Podrá ser caducidad, pero no puede ser prescripción. Si hay relación entre acreedor y deudor, puede ser cualquiera de los dos. Tengan cuidado con eso. Entonces, ahí ya lo que me va a dar la nota definitoria entre una y otra es qué es lo que se extingue. Si existiendo esta relación entre acreedor y deudor se extingue la obligación, será prescripción. Pero si existiendo la relación entre acreedor y deudor se extingue la posibilidad de demandar, será caducidad, aunque exista relación entre acreedor y deudor. Entonces, así define usted cuál de las dos sería procedente en un caso. Y habiendo decidido cuál de las dos sería procedente, entonces entran a operar también las otras diferencias que vimos. Porque entonces ya definió usted que es caducidad, entonces ve que no puede haber suspensión, que no puede haber interrupción, que no importa quiénes son las partes involucradas, de todos modos el plazo sigue corriendo, y esencialmente que solo se interrumpe planteando la demanda, no importa medidas precautorias, no importa notificación. También, si ya definió que es prescripción lo que podría estar ahí involucrado, entonces también tiene que ver si hubo alguna causal interruptiva de la prescripción o de suspensión de la prescripción, o ver que va a evitar que se consuma esa prescripción solo si hay notificación de demanda o ejecución de medida precautoria, no importa la fecha en que se haya presentado la demanda. Entonces, así es como tienen que trabajar la distinción entre caducidad y prescripción, siguiendo ese orden. Primero lo que diga la ley, así diferencia si es caducidad o prescripción. Si no lo dice la ley, entonces ve qué es lo que se extingue y además si hay relación entre acreedor y deudor o no. Ya con cualquiera de esos dos mecanismos decidió usted si era caducidad o era prescripción, y habiendo decidido si es caducidad o prescripción, ve todas las cuestiones adicionales, cómo la evita. Gracias. ¿Sí está claro ahora? Gracias. ¿Sí? Solo si hubiera una relación entre acreedor y deudor, entonces nos pasamos a ver qué es lo que se extingue. Ajá. Si se extingue el derecho, sería una prescripción. Si se extingue una obligación, sería una prescripción. Una obligación. Y si no se extingue una obligación, entonces sería caducidad. No, es que sus posibilidades son que se extinga una obligación de carácter sustantivo o que se extinga una posibilidad de demandar. Entonces, si es una obligación de carácter sustantivo en sentido amplio, puede ser una cuestión de familia, puede ser una cuestión mercantil, sustantivo. Si es una obligación de carácter sustantivo, será prescripción. Si es una posibilidad de demandar, será caducidad. Gracias. ¿Alguien más estaba pegando la palabra? Gracias. Encéndame la luz, por favor. Vamos a ver entonces lo de la falta de cumplimiento. Cuando dice excepción, sí es caducidad, porque excepción es la acción, sí es caducidad cuando la ley dice varios artículos. Sí, por ejemplo, la ley dice al que le pase tal cosa puede plantear su acción dentro del plazo de 6 meses. Es caducidad. O no necesariamente tiene que usar en específico la palabra acción. Podría decir el afectado por tal cosa podrá demandar dentro del plazo de tanto. Igual es caducidad. Bueno, entonces, señorita Daniela, creo que se llama usted, ¿verdad? Daniela, la falta de cumplimiento. La ley establece, creo que es el inciso séptimo del 116, dice, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer. No existe una excepción que tenga todo ese nombre.
Ahí están involucradas 4 excepciones. Entonces, de este lado, tiene usted tiene usted el plazo, tiene la condición, y de este lado tiene la obligación, y tiene el derecho. Entonces, ahí están sus 4 excepciones por combinación de uno de los del lado izquierdo con uno de los del lado derecho. Aquí entre estos dos no hay combinación y entre estos dos no hay combinación. Tienen que combinar uno del lado izquierdo con uno del lado derecho. Entonces, ¿cómo deciden cuáles dos combinan? Lo primero que tienen que hacer es definir si aquí está involucrado un plazo o está involucrada una condición. La distinción no necesariamente es que esté mencionado un periodo de tiempo específico, porque la mención de un periodo de tiempo o de una cantidad de tiempo a lo que nos llama a pensar es en un plazo, pero no necesariamente la mención de un periodo de tiempo en particular quiere decir que estemos hablando de un plazo. Por el contrario, aun cuando no se mencione un periodo de tiempo en particular, puede ser que sí estemos hablando de un plazo. Entonces, ¿qué es un plazo? Es un acontecimiento futuro y cierto, de cuyo acaecimiento depende del nacimiento de derechos y obligaciones. Entonces, si es algo que necesariamente va a pasar, estamos hablando de un plazo. Si sujetamos que nace una obligación cuando se muera fulano de tal, no sabemos cuándo se va a morir, pero sí se va a morir. Entonces, eso es un plazo, no es una condición. La condición es un acontecimiento futuro e incierto, de cuyo acontecimiento depende del nacimiento o extinción de derechos y obligaciones. Aunque se mencione un periodo de tiempo, si no es algo que necesariamente vaya a pasar, es una condición. Por ejemplo, el caso que hablábamos aquí con su compañera de la causal de divorcio. Se puede pedir el divorcio por el abandono del hogar conyugal por más de un año. Si su esposo se va de la casa, ¿necesariamente va a permanecer en esa situación de abandono más de un año? No. Puede ser que regrese al día siguiente, puede ser que regrese en un mes, puede ser que nunca regrese. Entonces, el que ese año se llegue a cumplir, señores, estamos en clases. El que ese año se llegue a cumplir es una condición, no es un plazo. Aunque estemos mencionando tiempo, no es un plazo, es una condición. Entonces, así define usted si es plazo o condición, si es algo que necesariamente va a pasar o es algo que podría pasar o no pasar, no tanto porque se mencione o no se mencione tiempo. Entonces,